3, 2, 1, grabando. Comienzo saludando virtualmente a nuestro excelentísimo señor presidente, al ilustre cuerpo académico, en esta modalidad nueva de celebrar el Día de la Inmaculada Concepción, con las dificultades que tenemos con motivo de la pandemia. Y continuamos, a pesar de todo, no perdemos la costumbre de celebrar este día durante ya tantos años. Y lo hacemos, y me es muy grato presentar pues, a un joven sacerdote, Antonio Navarro Carmona, que actualmente párroco en Almodóvar del Río y vicedirector adjunto del Centro de Magisterio Sagrado Corazón y profesor en nuestro seminario diocesano, en el estudio teológico del seminario diocesano y en el Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez. Es un doctor actualmente en Sagrada Teología, pero especializado en misionología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Allí obtuvo su licenciatura en Teología de las Religiones, especialidad Islamología, y obviamente a todo eso ha añadido estudios de árabe en el Cairo y al mismo tiempo el certificado en Islamología y Relaciones Islamo-Cristianas en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islamística en Roma. Y personalmente mantiene ahora actualmente en la diócesis en Córdoba, a título personal, pues diálogo y relaciones importantes con los distintos grupos islámicos que hay en Córdoba, en la ciudad. Y también pues está involucrado en el diálogo confesional, en el diálogo ecuménico con las otras confesiones cristianas y ha participado en las jornadas ecuménicas organizadas en Moscú y San Petersburgo por el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y el Patriarcado Ortodoxo Ruso en el año 2016. Es un tema novedoso hablar de los dogmas marianos en el Islam y efectivamente, por lo poco que yo he podido leer sobre el Islam y lo que he podido leer incluso en el mismo Corán, pues hay más referencias a la Virgen María en el Corán que al mismo Señor Jesús, si yo no me equivoco mucho, y Él nos lo aclarará. Yo sin más le cedo la palabra para que tengamos también ese punto de unión y de comprensión del Islam que piensa en la Virgen María también como Inmaculada y que tiene pues tantas referencias en el Corán a la Santísima Virgen María. Hay quien me decía hace muchos años en Córdoba que nos tenían que caer simpáticos porque pues creen en San Rafael y creen también en la Virgen María, por lo cual tenemos algún punto de contacto a la hora de relacionarnos también con todo el mundo islámico. Bueno, comienzo mi exposición saludando a la Junta de Gobierno y a todos los miembros de la Real Academia de Córdoba y agradeciendo la presentación a don Fernando Cruz Conde, académico numerario de la misma. El tema sobre el que querría hablar en este ciclo de diciembre sobre la Virgen María, con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción en nuestro país, el título que tendría esta exposición sería Los dogmas marianos en el Islam. Sería de ir viendo cuál es la doctrina islámica sobre María, sobre la Virgen, y la comparando con la doctrina católica. Comenzaremos, el punto de partida del que quiero salir es una imagen artística que se encuentra en la Iglesia Nacional de Montserrat en Roma. Es una imagen barroca, una pintura del siglo XVII, que tiene como autor a Louis Cousin, un pintor belga, aunque conocido popularmente por el nombre italiano, Luigi Primo Gentile. Esta pintura data del 1633 aproximadamente y es muy interesante porque, por la temática no es tanto el interés, porque no tiene una gran originalidad, es un triunfo de la Inmaculada, aparece María arriba exaltada con los atributos propios de la Inmaculada, en el nivel celestial toda la corte celestial le rinde homenaje, también en el nivel terreno aparece toda la iglesia alabándola y aclamándola,
Pero hay un detalle curioso en esa pintura. Y aquí vamos a ver el detalle ahora de esa pintura, y es que en el nivel bajo, central, aparecen tres personajes como en una caverna, que son, y que además están identificados, porque aparecen nombres: Mahoma, Pelagio al centro y Lutero a la derecha, y Mahoma a la izquierda. Y cada uno de ellos lleva una inscripción, lleva una nota en su mano, que dice algo sobre María. En el caso de Mahoma aparece la inscripción Praeter Mariam et Filium eius, in Alcorano. Entonces, esta pintura clásica del barroco, con todas las características propias, es evidente que es una pintura apologética, católica, para exaltar la gloria de la fe católica, y también hay que entenderla en su contexto. Estos personajes aparecen de una forma peyorativa en un contexto en el cual la cristiandad está en guerra con el Imperio Otomano, el Islam es visto como un enemigo, como una amenaza, y también el protestantismo aparece como un enemigo doctrinal de esa cristiandad, de ese mundo católico. Entonces es evidente que el pintor los retrata de forma peyorativa, puestos como en una cueva infernal. Sin embargo, aunque los muestra así, aparecen como proclamando la Inmaculada Concepción de María. O sea, los enemigos de la cristiandad, sin embargo, concuerdan en algo con el cristianismo, y hay que reconocerles su mérito. Ellos también creen en la Inmaculada Concepción de María, incluso demostrándolo con una cita, en este caso de Mahoma, en el cual nos vamos a centrar, del Corán. Eso quiere decir que a pesar de ser vistos como una amenaza, se considera que hay un puente entre los cristianos y los musulmanes, que es la fe en María y en su Inmaculada Concepción. Ese es el mensaje que quiere mostrar el pintor. Pero claro, nos vamos a hacer en esta exposición, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. La primera: ¿de verdad sostienen los musulmanes la fe en María Inmaculada? ¿De verdad creen en la Inmaculada Concepción, como dice Primo Gentile? Y como segunda pregunta, bueno, ya de paso que hablamos de la Inmaculada Concepción, ¿qué piensan los musulmanes sobre los otros dogmas católicos marianos? ¿Los comparten? ¿Los rechazan? ¿Tienen una fe similar? ¿En qué medida es parecida la doctrina musulmana sobre María a la doctrina católica? Es el objetivo de esta charla, mostrar cuál es la opinión de los musulmanes sobre María. Sin embargo, el método estructural que utilizaremos será un método estructural de tipo católico. ¿En qué sentido? En el sentido de que iremos, los apartados que iremos desglosando los 4 dogmas católicos tradicionales sobre María, para hacer un esquema comparativo. Sin embargo, lo único de católico será el esquema. En ningún momento intentaremos forzar parecidos o intentar adaptar la doctrina musulmana a la doctrina católica. El objetivo, por lo tanto, de esta exposición es mostrar la mariología islámica a través de una comparación con la mariología católica, con un método comparativo. Vamos a pasar, por lo tanto, al primer apartado de nuestra exposición, al primero de los 4 dogmas católicos: virginidad perpetua. ¿Cree el Islam en que María es virgen? Vamos primero a ver los 2 relatos de la anunciación del ángel Gabriel a María que aparecen en el Corán. Hay 2 relatos distintos, uno en la sura Al-Imran, cada sura tiene un título dentro del Corán, la sura número 3, Al-Imran, y la sura número 19, que es la sura Mariam. Antes comentaba don Fernando que en el Corán se menciona más a María que a Jesús. En realidad Jesús es uno de los protagonistas fundamentales del Corán, no tanto María. Sin embargo, es cierto otra cosa, y es que la única sura que tiene un nombre femenino dentro del Corán es la sura 19, y ese nombre femenino es el de María. Y es una de las suras en las cuales se relata la vida de María y también gran parte de los relatos sobre Jesús. Vamos a ver los relatos. Cuando los ángeles dijeron: María, Dios te anuncia la buena nueva de una palabra que procede de él. Su nombre es el ungido, Jesús, hijo de María, considerado en la vida de acá y en la otra, y será de los allegados. Hablará a la gente en la cuna y de adulto, y será de los justos. Y dijo ella: Señor,
¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado mortal? Dijo, así será. Dios crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, le dice tan solo sé y es. El segundo relato también es bastante similar en cuanto a contenido estructural y el mensaje fundamental sobre la condición de María es el mismo. El Corán sostiene sin ambigüedades y sin ningún tipo de duda que María concibe a Jesús virginalmente sin intervención de varón. Por lo tanto, todos los musulmanes coinciden en que María concibe a Jesús virginalmente y que es algo milagroso. Vamos a comentar la información que nos ofrecen estos relatos. Primero, mientras los evangelios canónicos no nos hablan de la infancia de María, sí los evangelios apócrifos, sin embargo el Corán sí nos habla. Y por lo tanto los musulmanes consideran esos relatos sobre la infancia de María dogmáticos. En ellos se nos cuenta cómo María es hija de Imran, aparece como su padre, no Joaquín, como dice el cristianismo, ¿no? Y entonces María nace y su madre la consagra al Señor. Y María pasa su infancia y juventud sirviendo a Dios en el templo, consagrada al servicio del templo. Entonces, en el Corán María no aparece ni desposada, ni siquiera aparece José, y también aparece como alguien consagrada desde su niñez. Por lo tanto, el Corán ya desde el principio nos dice María vive virginalmente. Mientras que en los relatos canónicos, sobre todo en San Lucas, el dato por el cual sabemos que María concibe virginalmente es por la objeción que le hace al ángel, en el Corán también aparece esa objeción, pero sin embargo ya el lector del Corán se presupone que María no tiene ninguna relación, porque ni tiene relación de pareja, ni está desposada, ni existe José, ni nada. Con lo cual el Corán subraya aún más la virginidad antes del parto de María. Los títulos con los cuales aparece Jesús son Palabra de Dios, Ungido o Mesías, al-Masih, e Hijo de Dios, Ibn Maryam. Este último es el más frecuente. De hecho, casi siempre que se dice Jesús, Isa, aparece mencionado como Hijo de María. Nos faltaría otro, que es Espíritu procedente de Dios, y vemos respecto a estos títulos otros que no aparecen, como por ejemplo Hijo del Altísimo, Sucesor de David, Salvador, que sí aparecen en el relato lucano. Por lo tanto, el Corán evita el título Salvador porque para el Corán y para el Islam Jesús no es Salvador, sino simplemente un profeta humano. Y por lo tanto también ese nacimiento virginal claramente se dice que no es un acto de filiación divina, y el hecho de que no haya padre humano no quiere decir que Dios sea su padre. Jesús es creado al modo de Adán. Jesús es un ser humano creado en el seno de María al modo de Adán. No hay ningún tipo de filiación entre Dios y Jesús. Jesús es meramente una criatura humana. Aparte, nos trata el Corán el parto de María y cómo María, después de dar a luz en soledad, no le acompaña a nadie, se presenta ante su gente y su gente la acusa de haber tenido un hijo sin relación con varón. Y el mismo Jesús sale a defender la dignidad y la honradez de su madre con un milagro, y es que habla desde la cuna defendiéndola. Entonces, el Corán constantemente aparece defendiendo el honor de María frente a aquellos que la ponen en duda, sobre todo los judíos. El Corán se pone enfrente de los judíos y les dice: no os metáis con María. Esto no estoy haciendo la cita literal, que sí aparece aquí. La cita literal es que acusan, los judíos han proferido contra María una enorme calumnia, haber tenido un hijo fuera del matrimonio, sin relación legal. Entonces el Corán advierte a los judíos: no pongáis en duda la virginidad y el honor de María. Por lo tanto, todo musulmán seguirá esta misma pauta del Corán, poniéndose a la defensiva a la hora de hablar del honor de María. Bueno, ya hemos hablado de la virginidad antes del parto, pero para el catolicismo María es virgen perpetuamente. ¿Cree el Islam, cree el Corán en la virginidad durante y después del parto, según se enuncia en el dogma católico? De entrada, digamos, el Corán trata el tema del parto de María como un parto natural, con dolores, y siempre en el Islam se ha asumido que es un parto normal, no hay nada de milagroso, por lo tanto, esa virginidad se rompió en el parto.
Respecto a la vida posterior de María, nada nos dice el Corán explícitamente. Aquí he puesto una mención a la virginidad de María, en la cual se dice conservó su virginidad, pero es una expresión gramaticalmente ambigua en árabe, porque se refiere a un acto pasado, pero no se sabe si es conservó siempre o conservó antes del parto su virginidad. Por lo tanto, el Corán no dice nada sobre el después en la vida de María. Las tradiciones musulmanas sí nos dicen, sí nos dan información, como por ejemplo hay una de la Sira, en la cual que es una obra biográfica sobre Mahoma, en la cual se habla de que María volvió otra vez al templo y allí fue mantenida incluso por una zeta llamado Yuraish, tal. Entonces no parece que María tuviera ningún tipo de relación posterior. Incluso otro dato a favor es que el Corán constantemente dice María, madre de Jesús, no se menciona hermano, no se menciona más nada, con lo cual podemos concluir que si bien no se puede hablar de virginidad perpetua en el Islam, porque se rompió en el parto, sin embargo sí podemos hablar que María concibió virginalmente, según el Corán, y eso es dogmático, y también la mayoría de los musulmanes consideran que María no tuvo ninguna relación posterior, se conservó después también sin ningún tipo de relación con varones, por lo tanto fue virgen quitando el parto, no tuvo relación con varón. Pasamos al siguiente dogma clásico del catolicismo, maternidad divina. Evidentemente quien conozca poco el Islam sabe que en este dogma no puede haber acuerdo alguno. ¿Por qué? Porque para el Islam Jesús es un mero ser humano, no es Dios, ni es de condición divina. Entonces, el Corán desarrolla constantemente esa opinión hablando de la condición de Jesús. Aquí os presento algunas de las aleyas en las cuales se dice, dice el Corán, no digáis Dios es el ungido, no digáis Dios es el tercero de tres, no digáis tres. Entonces, y la última sura sobre todo que aparece aquí, la sura Al-Ikhlas, la número 112, Él es Dios, el único, Dios es eterno, no ha engendrado, ni ha sido engendrado, no tiene par. En estas aleyas que os estoy presentando, ahora también os presento otra también de la sura 5, de la sura Al-Ma'idah, también se habla de recriminar a aquellos que piensan que Dios está en Jesús o que María de condición divina. También incluso se habla, no digáis que María es parte de Dios o que no adoréis a María, ¿no? Hay una serie de advertencias que aquí os presento. Todas las leyes que os estoy presentando evidentemente son cristológicas por una sencilla razón, y es que dependiendo de cuál sea la opinión que tenemos sobre Jesús, de ahí se deduce de quién es Madre María. Para los cristianos Jesús es hijo de Dios, por lo tanto María es madre de Dios. Para los musulmanes, si María es simplemente la madre de un ser humano, de un profeta, por lo tanto María no puede ser madre de Dios. Aquí os presento un comentario sobre las aleyas que hemos mencionado. Y he puesto aquí el pseudocristianismo del Corán. Vemos que el Corán habla a un grupo de personas que por lo visto mencionan que Dios es el tercero de tres, no digáis tres, como si los cristianos dijeran que hay tres dioses, Dios es el ungido, como si los cristianos pensaran que Jesús ha sido asociado a Dios y que Jesús era un simple ser humano y lo hemos convertido en Dios, ¿no? Estas frases del Corán presentan un cristianismo erróneo o mal conocido o mal fundamentado o tergiversado o que no es propiamente el cristianismo ortodoxo, porque hace una serie de declaraciones que no son las propias del cristianismo. Para el cristianismo Dios no es el tercero de tres ni es tres, existe un único Dios, una única esencia divina que está eternamente presente en las tres hipóstasis, tres personas, un solo Dios. Y tampoco cree que Jesús haya sido divinizado, sino que ese Hijo de Dios se hace hombre en el seno de María. Dios no comienza a existir en María, ni Dios nace de María en cuanto Dios, sino que nace en cuanto que asume la naturaleza humana como parte suya y nace en cuanto ser humano. El único sujeto, el Hijo de Dios, nace como hombre de María. Por lo tanto, se puede hablar de Madre de Dios entendiéndolo bien el concepto. Los cristianos que leyeron el Corán en el mundo árabe rápidamente se dieron cuenta de este problema
y empezaron a acusar al Corán de mal informado, lo empezaron a acusar de equivocación, o incluso algunos, como por ejemplo en la carta a un amigo musulmán del patriarca Pablo de Antioquía, dice: el Corán ni siquiera habla a cristianos, el Corán pide la conversión a unos grupos heterodoxos que decían toda esa serie de cosas, pero no son el cristianismo ortodoxo. No necesitamos convertirnos porque el Corán no se dirigía a nosotros, ni nos hablaba a nosotros, ni recrimina nuestra fe, porque no aparece bien retratada esa fe cristiana dentro del Corán. Los autores musulmanes también comenzaron los teólogos musulmanes a leer las obras cristianas. En los debates apologéticos entre musulmanes y cristianos, sobre todo en la corte califal de Bagdad y en los lugares intelectuales, los musulmanes empezaron a conocer toda la verdadera doctrina del cristianismo y se dieron cuenta, claro, que no coincidía con la del Corán. Entonces ellos dan otra respuesta. El Corán no se equivocó, sino que se dirigía a diversos grupos cristianos de Arabia o pseudocristianos minoritarios que el cristianismo ortodoxo general mayoritario los considera heréticos. Por lo tanto, el Corán no se equivocó, sino que se dirigía a estos grupos. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta una cosa, y es que insistir en que el Corán no retrata bien el cristianismo es una vía inútil. ¿Por qué? Porque sí es cierto una cosa. Independientemente de a quién se dirigiera el Corán tiene un mensaje contrario a ciertos dogmas cristianos, y eso es claro. El Corán no comparte la Santísima Trinidad, el Corán no comparte la encarnación del Hijo de Dios, el Corán no comparte la divinidad de Jesús, y eso sí aparece claramente, y eso sí son contenidos del cristianismo ortodoxo, normal, ¿no? Entonces, el Corán sí que da una respuesta al cristianismo. Entendiera o no la filiación divina de Jesús en clave carnal, que algunos decían eso, que el Corán entendía, claro, esa filiación en clave carnal, porque había allí religiones politeístas, los hijos tenían dioses de manera carnal, el Corán entiende esa filiación de Jesús de manera carnal, pero el cristianismo no cree en eso. Sin embargo, el Corán se opone a cualquier tipo de generación en Dios, incluso aunque esa generación sea espiritual o intelectual, como afirma el cristianismo. También incluso se opone a cualquier filiación adoptiva. Los creyentes no pueden ser llamados hijos de Dios. Dios no ha adoptado hijos, dice claramente la Sura 112 al-Ikhlas. Por lo tanto, los creyentes no son hijos de Dios, son simplemente criaturas de Dios, excelsas, de una dignidad importantísima, pero no hijos de Dios. Jesús es mera criatura, no existía antes de su concepción, es una creación de Dios, es un mero ser humano, el Corán tiene un monoteísmo a rajatabla, tajante, todo se debe interpretar dentro del Corán según esa óptica. Por lo tanto, si el Corán dice Jesús es palabra de Dios, lo dice en sentido metafórico, está claro, por todo el resto del contenido. Unas partes del Corán deben servir para interpretar a otras. Y el Corán también dice claramente, fueron los cristianos quienes cometieron el shirk, significa asociación, es convertir a alguien que no es Dios, convertirlo en Dios. Los cristianos asociaron a Jesús como Dios. Por eso son mushrikun, son asociadores que convierten a un ser humano en Dios. Y eso tergiversaron el verdadero mensaje original de Jesús, que nunca se proclamó Dios, ni hijo de Dios, ni nada de eso. Es un invento posterior de los cristianos. Por lo tanto, como conclusión de este apartado, María no puede ser jamás madre de Dios, es totalmente inaceptable. Es la madre de un profeta humano, de Jesús, pero nada más. Sin embargo, quiero terminar este apartado mostrando una similitud estructural. ¿Y por qué? Porque para musulmanes y para cristianos, la principal identidad de María es la de ser madre de Jesús. Y por esa identidad le vienen todas las demás gracias que ella posee. Y eso es así tanto en Islam como en cristianismo. Todas las gracias, todos los grandes dones de santidad, de pureza que María tiene, se le han dado en razón de una misión: ser la madre de Jesús. Y eso sí se comparte entre las dos religiones. Vamos a pasar al siguiente dogma, al tercero, Asunción a los cielos.
Aquí nos vamos a detener poco, voy a ser muy breve aquí, porque nada habla ni el Corán ni la tradición islámica del final de la vida de María. Algún relato hay, pero poco seguido, poco comentado, no tiene mucha relevancia. Para la mayoría del Islam, ¿no? Tanto todos los musulmanes pues piensan que María pues murió como cualquier otra persona y fue sepultada. En contraste, por ejemplo, con Jesús, que sí ascendió a los cielos según el Corán. De hecho, según el Corán, Jesús ni murió en la cruz, ni fue crucificado, ni resucitó, sino que al modo de Elías, en el Antiguo Testamento, es elevado, asunto al cielo por Dios, y así se muestra su triunfo sobre sus enemigos que no consiguen ponerle la mano encima. Se me ha olvidado antes del apartado anterior de la virginidad perpetua una anécdota, y es que en la vida de San Ignacio de Loyola, en su autobiografía, se comenta una discusión que tuvo con un musulmán, en el cual él afirmaba la virginidad perpetua, y entonces el musulmán le respondió, dice San Ignacio, el moro decía que bien le parecía a él que la Virgen hubiera concebido sin hombre, mas el parir quedando virgen no lo podía creer, dando para esto las causas naturales que a él se le ofrecían, la cual opinión, por muchas razones que le dio el peregrino Ignacio de Loyola, no pudo deshacer. O sea, este testimonio de la autobiografía de San Ignacio de Loyola nos muestra que el desacuerdo en cuanto a la virginidad de María está en el momento del parto, pero no en lo demás. Bueno, vamos a pasar ya al último apartado de nuestra exposición, Inmaculada Concepción. Y vamos a volver a nuestro cuadro, a nuestra imagen de Primo Gentile, de Roma, de la iglesia de Montserrat. Decía aquí Mahoma, excepto María y su hijo en el Corán. Cuando vi esa imagen, lo primero que me puse a investigar es, ¿de verdad esta citación es del Corán? Después de examinar todo el Corán parte por parte, no se encuentra esta citación en el Corán. Se descarta, por lo tanto, que esta cita sea del Corán. En todo caso, encontré una cita similar de la Sura Al-Ma'idah, de la Sura número 5, el hijo de María, excepto, y su madre, y pensé, bueno, a lo mejor la adaptó, la cortó, pero tampoco el contexto semántico acompaña. En realidad, este versículo, en realidad es distinto, varía, ¿no? Y además es un versículo para decir que en realidad Jesús es un simple ser humano, no va por ahí la línea temática del Corán en ese versículo, entonces lo descarté, no es del Corán. Bueno, entonces, ¿de dónde la sacó Primo Gentile? Y entonces, buscando, encontré en la Sunna este pasaje. La Sunna es una colección de dichos y hechos de Mahoma que se puso por escrito unos 2 siglos después de su muerte. Son, por lo tanto, una serie de tradiciones orales que después se pusieron por escrito. Aquí aparece un compañero de Mahoma, un testimonio de un compañero de Mahoma, Abu Huraira, diciendo, el profeta dijo, ningún niño nace sin que Satán lo toque al nacer, y a continuación comienza a llorar con fuerza a causa del toque de Satán, excepto María y su hijo, y la Mariama wa imnaha. Abu Huraira dijo a continuación, recita si quieres, la pongo bajo tu protección contra el maldito demonio y también a su descendencia. Entonces, esta cita que he ofrecido, que es de Sahih al-Bukhari, una de las colecciones de dichos de Mahoma de la Sunna con más autoridad, pero no es la única en la que aparece, este dicho también aparece, la de Muslim, la de Ibn Hanbal, ¿no? Aquí dimos con la citación. En realidad, Primo Gentile pone una cita de la Sunna, no del Corán. Coincide el texto plenamente y coincide también el contexto semántico, mostrar una gracia recibida por María en su nacimiento que la aleja del demonio. Por lo tanto, podemos decir como hipótesis plausible que Primo Gentile conoció este pasaje de la Sunna, no sabemos cómo, por algún morisco, por algún musulmán, por alguna traducción de ese pasaje en alguna obra, no lo sabemos. Sería también cuestión de investigarlo, sería otra pregunta abierta, pero lo conoció y erróneamente lo puso como cita del Corán en esta obra. Aunque haya este error, no deja de tener mérito que en una obra barroca italiana de la Inmaculada Concepción aparezca un pasaje de la Sunna de Al-Bukhari. Es bastante curioso, es extraordinario este hecho. No hay muchos más momentos, muchas más obras las cuales podamos decir que eso sucede.
Pero vamos a preguntarnos ahora, ¿de verdad significa este hadiz que el Islam cree en la Inmaculada Concepción como primo gentile de Dujo? Bueno, de entrada hay que decir que la teología islámica no cree en el pecado original en cuanto pecado que se hereda por transmisión dentro de la humanidad. Para el Islam o no hubo pecado prácticamente en Adán, incluso una tradición interpretativa que dice, bueno, fue una transgresión menor, no fue propiamente pecado, inmediatamente se le perdonó, Dios no lo tuvo en cuenta, entonces se resta importancia a este primer pecado de los primeros seres humanos. Y, por supuesto, no tuvo consecuencias para el ser humano. Esto dice la teología islámica. Si uno investiga bien el Corán, es una afirmación bastante arriesgada, aunque lo diga la teología islámica, porque el Corán nos habla de una humanidad que sale perdiendo después del pecado de Adán. Se pierden los dones del jardín. Cuando el ser humano es expulsado después del pecado de Adán, en el Corán estoy diciendo, y entonces en el Corán aparece la naturaleza humana como una naturaleza desviada, que cae en el pecado, constantemente tentada, constantemente atraída por la idolatría. También existe una dimensión del ser humano, ese nafs, que lucha contra Dios. Entonces la naturaleza humana ha quedado, en el Corán aparece, ha perdido dones. Ha perdido, por ejemplo, las ventajas del paraíso, como el no tener dolor, el no tener hambre, el no tener sed, pero sí que es cierto que, aunque se haya dado esa pérdida de naturaleza humana, sí que es cierto que el Islam no cree en el pecado original en cuanto a un pecado con el que se nace, como sí cree el cristianismo. El cristianismo cree que por propagación los seres humanos nacemos con el pecado de Adán, nacemos manchados, mientras que en el Islam no. Por lo tanto, si no hay pecado original en la teología islámica, tampoco hay Inmaculada Concepción como privilegio para María. O podríamos decirlo de otra manera, todos somos Inmaculada Concepción, porque todos nacemos sin pecado. Eso por ahí. Sin embargo, vamos a preguntarnos, bueno, vale, todos nacemos sin pecado, pero ¿María tuvo algún don especial que la mantuvo lejos del pecado durante toda su vida? Porque los demás seres humanos después sí pecamos voluntariamente. ¿Pecó María? Bueno, pues el hadiz que antes hemos mencionado, aparece María asociada a su hijo Jesús en un especial privilegio, total lejanía de Satán, total lejanía del demonio. Sin embargo, aunque ese hadiz nos dice claramente que María estuvo totalmente ajena al pecado como su hijo, sin embargo ese don no lo posee María en exclusiva, sino que todos los profetas comparten un don, según la teología islámica, que es la isma, la infalibilidad. Según la mayoría de los teólogos ortodoxos, musulmanes, todos los profetas fueron infalibles, no tuvieron pecado. Es verdad que hay distintas líneas, unos dicen que sí, que tuvieron pecados menores, muy pequeños o inconscientes, pero la mayoría piensa no tuvieron pecado. Por lo tanto, María no tuvo pecado, al igual que todos los demás profetas. Incluso llegó hasta el punto de que algún teólogo como Ibn Hazm dijo, bueno, pues María puede ser considerada profeta, porque tuvo la isma, estuvo libre de pecado, a lo cual pues la mayoría se opone, la mayoría de los teólogos se opone a que María sea considerada profeta, pero sí que nunca se opusieron a esta doctrina de que María no tuviera pecado. De hecho, aquí os presento otra aleya del Corán, en los cuales se muestra a María asociada a una gracia especial del Espíritu Santo, aunque Al-Tabari la considera que en realidad es la gracia de recibir el anuncio del ángel Gabriel, que sería el Espíritu Santo para Tabari, ¿vale? En otra leya, en 575, María es considerada siddiqa, o en otra leya, saddakat, creyó. Este término siddiqa no es simplemente fe sincera, sino que es un término que se atribuye a los santos, a los que están en el cielo, a los moradores del paraíso, en otras partes del Corán. Con lo cual este término siddiqa nos habla de santidad de María, de pureza de María. También otra aleya fundamental es la de la sura Al-Imran, de la número 3, cuando los ángeles dijeron, María, Dios te ha escogido y purificado, te ha escogido entre todas las mujeres del universo. De esta aleya muchos dedujeron que María, por lo tanto, es la mujer más santa de todo el universo. Pero sin embargo hay otra aleya, en la sura número 66, que pone al mismo nivel a Asía, la madre adoptiva de Moisés, la mujer del faraón,
y a María, las pone al mismo nivel. Son las dos mujeres más grandes del universo. Pero después, en la tradición de la sunna, de las menciones de la tradición profética, hay muchos hadices sobre esto. Unos hadices ponen a María como la superior, la más grande, otras la ponen juntamente con Asía, otros juntamente con Jadilla, la primera esposa de Mahoma, o juntamente con Aisha, una de las esposas preferidas, la esposa preferida de Mahoma, con Fátima, una de sus hijas, ¿no? Entonces, según las tradiciones, María es puesta al mismo nivel de otras santas mujeres dentro del Islam. Por lo tanto, podemos concluir que María es santa e inmaculada para los musulmanes, pero no la única o la superior, sino que es una de las mujeres más santas y también es un modelo de conducta. Aquí he puesto esta aleya también, donde se nos muestran las virtudes de María a partir de una cita en la cual aparece cómo se le ordena a María: ten devoción, postrénate, inclínate. Agnuti, asjudi, arkai. Son tres imperativos de los cuales se derivan tres términos, tres imarfail, tres sustantivos para definir a María como aquella que se postra ante Dios, como aquella que es devota, como aquella que vive en constante oración, adoración y devoción a Dios. Al-Qanita, As-Sajida, Ar-Rakia. Por lo tanto, María posee unas virtudes que todo musulmán debe imitar. Ella es el modelo perfecto. No son virtudes exclusivas de ella, pero sí que son virtudes muy particulares y es un modelo claro para todos los musulmanes. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que, sin relativizar las diferencias doctrinales entre el Islam y el cristianismo y sin relativizar también las diferentes concepciones que hay mariológicas entre ambas religiones, sin embargo, sí está clara una cosa: María es un puente entre musulmanes y cristianos, ya que unos y otros la invocan, la alaban, la imitan con devoción. Y pongo aquí como imágenes una experiencia personal cuando estuve pasando unos meses en Líbano, cerca de un santuario mariano, el santuario de Haritza. Es un santuario católico, mariano, y allí veía que peregrinaban no solamente cristianos, sino también musulmanes. Lo he mostrado en alguna foto, pero también vi muchas más, como musulmanes y musulmanas acudían a rezarle a María porque la consideran con devoción, con respeto, con amor y como modelo y ejemplo. Por lo tanto, esa devoción es compartida entre ambos. Ojalá pues también este puente de María sirva para crear cada vez más relaciones cordiales, amistosas y de mutuo cariño y relaciones de diálogo islamo-cristiano entre unos y otros, de manera que ella se convierta siempre en un puente para unir. Muchas gracias.